Hola a todos, mis queridos amigos del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que se encuentren súper bien, llenos de energía y listos para sumergirse en otra historia que, les aseguro, les va a encantar. Hoy, vamos a desentrañar un capítulo fascinante en la vida de una de las actrices más queridas de Turquía, y que ha dado mucho de qué hablar en los últimos tiempos. Hablamos de la talentosa y radiante Hande Erçel. Y el tema que nos trae hoy es sin duda un bombazo, sorpresa. Hande Erçel y el amor por Kerem la hizo renunciar a su sueño. Si han leído bien, vamos a indagar en los detalles de esta supuesta renuncia a sus aspiraciones personales por amor, un tema que siempre genera debate y mucha curiosidad. Antes de empezar a desgranar esta interesante noticia, quiero hacerles una invitación muy especial, y es que si aún no forman parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo. Nos encanta tenerlos aquí, compartir estas historias y sobre todo aprender juntos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos de lleno con el tema que nos convoca. La vida de Hande Erçel, siempre bajo los reflectores, ha estado marcada por éxitos profesionales y, como no podía ser de otra manera, también por su vida personal. Y es en este último aspecto donde surge esta polémica que ha removido las aguas. Se rumorea, y ojo que lo mencionamos con la debida cautela porque son informaciones que no siempre tienen una confirmación oficial al 100%, que el profundo amor que siente por Kerem Bürsin, su colega y pareja en la vida real, la habría llevado a tomar una decisión drástica: renunciar a un sueño profesional que acariciaba desde hace tiempo. Pero, ¿cuál era ese sueño? Según diversas fuentes y especulaciones que circulan en redes sociales y medios de entretenimiento, este sueño estaría relacionado con proyectos internacionales, quizás una incursión en Hollywood o en producciones europeas de gran calibre. Sabemos que Hande tiene una proyección internacional enorme, y no sería de extrañar que tuviera esas ambiciones. Su talento es innegable, su belleza la ha catapultado a ser un ícono de estilo y su carisma traspasa fronteras. Por ello, la idea de que un romance, por muy apasionado que sea, pudiera truncar una carrera que prometía despegar aún más a nivel mundial, es algo que nos deja pensando. Para entender mejor este posible escenario, es importante recordar cómo nació esta mediática relación. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosa serie turca Sen Kalkam. La química entre ellos fue palpable desde el primer momento, no solo en pantalla, sino también fuera de ella. Lo que empezó como una amistad profesional, con el tiempo, evolucionó hacia un romance que cautivó a millones de seguidores alrededor del mundo. Sus fans, la llamada Kerem Hande, los apoyaron incondicionalmente, creando una comunidad global que disfrutaba de cada actualización sobre su vida en pareja, sus viajes, sus apariciones públicas y, por supuesto, sus proyectos laborales. La pregunta que surge es: ¿era este sueño internacional un proyecto concreto o una aspiración general? Si hablamos de una oferta específica, un guión en mano, una oportunidad tangible de cruzar el charco y probar suerte en el mercado angloparlante, entonces la renuncia sería un sacrificio considerable. Imaginemos la magnitud de tal decisión: dejar atrás el reconocimiento y la popularidad que ha construido en Turquía y en el mundo árabe, para embarcarse en un camino incierto en una industria tan competitiva como la de Hollywood. Sería un acto de valentía, pero también de profunda convicción en el amor. Por otro lado, si se trataba de una aspiración más general, de tener esa meta de expandir su carrera a nivel global sin tener un proyecto firme en mente, quizás la dinámica sea diferente. En este caso, podría interpretarse como una priorización. Hande y Kerem han formado una pareja muy consolidada y parecen disfrutar mucho de su tiempo juntos. Es posible que, ante la disyuntiva de tener que separarse por largos periodos de tiempo para perseguir proyectos internacionales individuales, hayan decidido enfocar sus energías en proyectos que les permitan seguir unidos, quizás trabajando juntos en futuras producciones, o apoyándose mutuamente en sus carreras dentro de Turquía. No podemos olvidar el factor de la estabilidad. La vida de un actor, especialmente uno con la proyección internacional de Hande, puede implicar muchos viajes, rodajes en diferentes países y, en definitiva, una vida menos arraigada. Si Hande y Kerem han encontrado en su relación una fuente de felicidad y estabilidad, es natural que busquen formas de preservar esa armonía. Quizás la idea de enfrentarse a la distancia y a las exigencias de una carrera internacional
En solitario era menos atractiva que mantener su relación sólida y continuar con sus carreras de una manera más equilibrada, incluso si eso implicaba posponer o descartar ciertas oportunidades individuales. Además, es crucial considerar que el amor tiene diferentes facetas. No siempre se trata de un sacrificio literal, sino de una elección consciente de lo que uno valora más en un momento determinado de su vida. Ande, como cualquier persona, tiene derecho a tomar decisiones sobre su carrera y su vida personal. Si el amor por Kerem le brinda una felicidad y un bienestar que considera más importantes que cualquier otro objetivo profesional en este momento, entonces no deberíamos juzgarlo como una renuncia, sino como una elección de prioridades. A veces el mayor éxito no se mide en premios o fama internacional, sino en la plenitud personal y la felicidad que uno encuentra en su vida. Los medios de comunicación y las redes sociales a menudo magnifican las historias, y es importante recordar que gran parte de lo que se dice son especulaciones. No tenemos una confirmación directa de Hande Erçel sobre haber renunciado a un sueño específico por amor. Sin embargo, la persistencia de estos rumores nos indica que hay algo en la narrativa que resuena con el público, y es la idea de una actriz joven y exitosa que pone el amor por encima de sus ambiciones profesionales. Esta historia, de alguna manera, apela a un romanticismo que aún vive en nosotros, a la creencia de que el amor verdadero puede mover montañas, e incluso, cambiar el curso de una carrera prometedora. También es importante reflexionar sobre la presión mediática a la que están sometidos Hande y Kerem. Cada paso que dan, cada foto que publican, cada comentario que hacen, es analizado y debatido por miles, si no millones, de personas. Esta constante exposición puede ser agotadora y, sin duda, influye en las decisiones que toman. Quizás, ante la presión de mantener una imagen pública o de cumplir con las expectativas de sus seguidores, hayan optado por una estrategia que les permita mantener un equilibrio entre su vida privada y su carrera pública. Desde una perspectiva más analítica, podríamos pensar si esta supuesta renuncia no es en realidad una estrategia inteligente. Si Hande y Kerem son una pareja que funciona bien junta, ¿por qué no capitalizar esa química en futuros proyectos? Podrían ser la próxima gran pareja de Hollywood, trabajando en películas románticas que atraigan a una audiencia global. Si este es el caso, entonces no se trataría de una renuncia, sino de una reinvención de sus carreras, enfocándose en un tipo de proyectos que les permitan seguir unidos y potenciar mutuamente su fama. La verdad es que la vida de los artistas es compleja. Tienen sueños, ambiciones, pero también relaciones personales que nutrir. Y en el caso de Hande Erçel, su relación con Kerem Bürsin ha sido un tema de gran interés público. Si ella ha tomado una decisión que la hace feliz, sea cual sea la razón, debemos respetarla. A veces las decisiones que parecen sacrificios desde fuera, son en realidad pasos necesarios hacia una mayor felicidad y realización personal. Y pensemos, ¿qué significa realmente renunciar a un sueño? Los sueños pueden evolucionar, pueden transformarse. Un sueño de fama internacional puede dar paso a un sueño de una vida equilibrada y plena, compartida con la persona amada. No siempre es un final, sino un cambio de dirección. Y en ese sentido, el amor de Kerem podría haberla guiado hacia un nuevo conjunto de aspiraciones, que quizás ahora valora incluso más. Finalmente, no podemos dejar de lado el aspecto de que el éxito profesional y la vida personal no son necesariamente excluyentes. Muchas parejas en la industria del entretenimiento han logrado mantener relaciones sólidas mientras desarrollan carreras exitosas. Tal vez Hande y Kerem estén trabajando en encontrar ese equilibrio, y la idea de una renuncia es una simplificación excesiva de una situación más compleja. Lo que sí es indiscutible es el impacto que Hande Erçel ha tenido en la industria. Es una figura de gran influencia, y su carrera sigue siendo una de las más seguidas. Sea cual sea el camino que tome, su talento y carisma la seguirán acompañando. Y si su amor por Kerem la ha impulsado a tomar un camino que le brinda felicidad, entonces, de alguna manera, ese amor la está llevando a un tipo de éxito diferente, uno que va más allá de las pantallas y los premios. Así que, para resumir lo que hemos desgranado hoy, la pregunta sobre si Hande Erçel renunció a un sueño profesional por amor a Kerem Bürsin es un tema lleno de matices y especulaciones. Si bien no hay una confirmación oficial, la persistencia de estos rumores nos invita a reflexionar sobre las prioridades en la vida, el poder del amor y la complejidad de las decisiones que toman las figuras públicas. Podría ser una renuncia a una priorización, una reinvención de sus carreras o una combinación de todo ello. Lo importante es que
Sea cual sea la verdad, Andercel está viviendo su vida y tomando las decisiones que la hacen feliz. Y eso, mis amigos, es algo que todos deberíamos aspirar a hacer. Muchas gracias de corazón por acompañarnos en este vídeo. Me encanta compartir estas historias con ustedes y leer sus opiniones. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Ander realmente renunció a un sueño por amor? ¿Qué harían ustedes en una situación similar? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y que se genere esta conversación tan interesante. Y si este vídeo les ha gustado, si les pareció intrigante e informativo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta la próxima, mis queridos amigos.